Voy a hablar en español porque es un mensaje que viene del corazón. Cuando uno habla su idioma, pues viene del corazón. Leila is saying that it's the language of her heart because it's her mother tongue. Lo que me pasó a mí fue que en la infancia perdí a mi padre en un accidente aéreo. What happened to me was I lost my father in a plane accident when I was young. Y eso causó mucho trauma para mí, que tenía solo 5 años, y para toda mi familia, obviamente. And that was really tough for me and for all my family because I was only 5 years old. Y bueno, al decorrer de la vida, yo misma tuve un accidente de auto. Creo que then I also had a car accident. Creo que ese padrón se fue repitiendo porque el trauma también para mi padre fue tan grande, ¿no? De tener que dejar a sus 2 hijas, a su mujer y partir para el otro mundo de un día para el otro. And that was such a huge trauma for me as well. And I think the pattern has been repeating because I can't even begin to imagine the trauma for my father to have to leave his wife and his children in such an abrupt way. Y entonces, bueno, después del accidente empezaron los patrones. So after the accident, all the patterns started to come. Enfermedades que los médicos no sabían decir por qué pasaban y cómo curarse, ¿no? Que eran esas enfermedades que hoy en día todavía no saben cómo curarnos. And so I started to develop illnesses that the doctors didn't know how to diagnose, didn't know how to heal. Después de mi accidente estuve 1 año de cama sin poder caminar. After my accident, I was 1 year in bed without being able to walk. Y ahí empezó mi camino espiritual. And that's when I started my spiritual path. Porque en esos momentos en que estamos ahí, en ese que no podemos más vivir bien como solíamos vivir, es cuando se nos hace una luz y nos despertamos, ¿no? Para lo que realmente queremos en la vida. Y ahí empieza la fuerza de voluntad para cambiar esa situación, para estar mejor. Because it's when we can't do the things that we want to do physically that we start to look for our inner light, and when a really huge strength comes in from inside to help us to find the way. Obviamente busqué ayuda porque desencadené otras enfermedades a lo largo de la vida. Y bueno, otras enfermedades que me causaban mucho dolor, que me dejaban de cama sin poder caminar durante semanas, meses. So I started to develop an illness where I wouldn't be able to walk for weeks on end, and I had to be in bed for sometimes months. Y en la desesperación de cambiar esa situación, pedí por favor, denme la respuesta, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Porque ninguno de los médicos me podían ayudar, ninguno de los tratamientos me resolvían, ya me querían operar y todo. Y por suerte, un día caminando por Santa Eulalia que veo Ancestor Healing. Entonces pedí al universo ayuda. I asked the universe for help. So I asked the universe for help because the doctors weren't able to help me anymore. And in my desperation, I knew that the medical world wasn't going to be able to resolve it, and they wanted to operate. So after asking the universe for help, I was walking down Santa Eulalia, and I saw the Healing Center. Y entonces entré, obviamente, algo me empujó, obviamente sería probablemente mis ancestrales o el universo conspirando, como el universo conspiró para que esté aquí hoy diciendo todo esto, porque nada de esto fue preparado. Yo ni sabía que estaría hablando aquí con ustedes, así que probablemente un empujoncito más. So I'm sure I had help, and I was pushed into doing it, probably by my ancestors and the universe. I'm sure they all conspired to make me go in there, and for example, I didn't even know I would be able to do that, or that I would be here talking about it one day. Bueno, entonces entré al centro y ahí estaba Mel. So I went to the center, and there was Mel. Y le dije, quiero hacer Ancestor Healing. And I said, I want to do Ancestor Healing. Bueno, a ver, ¿quieres hacer Ancestor Healing? ¿Pero sabes lo que es Ancestor Healing? Me decía Mel. Y bueno, empezó a explicarme lo que era Ancestor Healing, los tratamientos de Ki, las clases de Ki y todo eso. Y de pronto le pregunto, ¿pero cuánto cuesta hacer Ancestor Healing? Yo no quiero hacer nada de eso, yo quiero hacer Ancestor Healing. So she said, can I explain to you what Ancestor Healing is? And I'll also explain about the treatments and the classes. And Leila said, I'm not interested in the treatments and the classes, I just want to do Ancestor Healing. How much is it? Y entonces me dice cuánto era y yo, no lo voy a poder hacer, no tengo ese dinero. Y ahora, ¿cómo hago? Then she said how much it was, and I thought, gosh,
I don't know how I'm going to do it. I might not be able to do it. ¿Y sabes lo que me dijo él? No te preocupes, Leila. Primero vamos a hacerte un trabajo energético, vas a venir al centro, vas a hacerte tratamientos, vas a hacer las clases aquí, y no te preocupes porque cuando los ancestrales están trabajando para que tú consigas algo que el universo quiere, las cosas pasan, se materializan. Quédate tranquila, me dice. So she said, don't worry, you're going to start some work, we're going to do key treatments, come to the center, and don't worry, when you put it in your ancestors' hands, when the invisible world wants you to achieve something, then you can manifest anything. Y después del primer, yo estaba en ese momento, no podía ni ejercer mi trabajo, ¿no? Que era muy físico, ¿no? Porque yo soy agente inmobiliario y a veces tengo que salir, golpear puertas, hablar con los propietarios, caminar en la calle. Y no podía ni hacer eso. Y después del primer tratamiento de aquí que me hizo Mel, yo salí de la cama para irme a hacer el tratamiento, con dolores, con hinchazos, no podía ni moverme. Pero después del primer tratamiento, salí de ahí como golpeando puertas, hablando con un montón de gente, como llena de energía. Yo no lo podía creer. Yo dije, wow, esto realmente funciona. So after I had the first treatment with Master Mal, it was so incredible. I started, before the treatment, I couldn't even get out of bed. I was in so much pain. I had to make a huge effort just to get to the center and to have the treatment. But after the treatment, I'm a property broker, so I hadn't been able to work for a long time because I couldn't go around, talk to people, and it's very physical. But after that first treatment, I was full of energy and I started to talk to so many people and I couldn't actually believe it. I said, wow, this treatment actually really works. Y entonces dije, bueno, vamos con todo. So I said, okay, we'll put everything in it. Y a las 2 semanas, así de la nada, recién había empezado a trabajar en la isla, me había mudado a la isla para venir a trabajar. Y después de 2 semanas viniendo al centro, haciendo los tratamientos, las clases de aquí, sintiendo la energía, manifesté el dinero para hacer mis primeras líneas. And I couldn't believe it because I'd only just arrived into Ibiza, but after just 2 weeks, everything started to move, and I managed to create all the funds necessary to start my lines. Y ahí empezó la parte más interesante. And that's when it got really interesting. Cuando terminé de hacer la cura ancestral, lo que es un proceso bastante altibajos, porque estás trayendo todos los padrones, ¿no?, que tienes ahí en tu subconsciente y estás trayendo todo el karma, entonces sientes todo eso de nuevo, por eso es tan difícil la primera parte, pero después cuando termina, estás conectado, te sientes conectado. Y fue cuando mi salud empezó a cambiar. So the first part, when you do Ancestor Healing, it's a process that has a lot of highs, but it also has some lows, because you're clearing so many deep patterns and so much karma, and all that has to come out. So once that comes out through the process, once you finish, you feel truly connected. Entonces mi salud empezó a cambiar. And then my health started to change. Los médicos obviamente no sabían qué pasó. And the doctors couldn't explain it. Las cosas que veían en los exámenes empezaron a desaparecer por magia. So everything they could see previously in the examinations, in the tests, started to disappear, as if by magic. Y mi vida volvió a ser vida. And my life, I got my life back. Pude correr, pude ir a la playa, pude nadar, cosa que no podía hacer, pude trabajar y pude manifestar prosperidad. So I started to be able to run, I started to be able to swim, I started to be able to go for walks and to go to the beach, which are things that I couldn't do before. And I started to be able to work, and I started to be able to manifest. Y lo más interesante fue que después de terminar todas mis líneas, mi familia, que era una familia que venía de una familia disfuncional, pues claro, tanto trauma, tantas cosas, mi hermana no hablaba con mi madre, siempre teníamos problemas de salud entre toda la familia, la prosperidad era muy difícil, y de pronto toda la familia empezó, mira, se me pone la piel de gallina solo de hablarlo, y de pronto toda la familia empezó a comunicarse mejor. Mi hermano hoy en día habla con mi madre, tienen una buena relación, la familia está más sana, tanto emocionalmente como físicamente. Y nadie, así como
como para Miriam, nadie de mi familia sabía lo que yo estaba haciendo. Yeah, one thing that was so incredible was my family, after so much trauma, was really dysfunctional, and they weren't talking to each other. My sister, my brother weren't talking to my mother, and there were so many problems and disharmony in the family. But without them even knowing about Ancestor Healing and what I was doing, these problems started to heal themselves, and they all started to talk to each other, and my family started to become so much healthier, and the relationships started to heal emotionally, mentally, and even physically. O sea, que no solo me curé, traje prosperidad para mi vida, pero que también ayudé a toda mi familia a reconectarse. So not only did I heal myself, but I also started to live a lot of prosperity in my life, but I also helped my family to heal themselves too. Y lo más importante es que este camino no termina. Todavía estoy aprendiendo. Y hoy en día estoy aprendiendo sobre lo que realmente somos, ¿no? ¿A qué venimos aquí? Y cómo conectarnos con esa energía maravillosa que es lo que realmente somos. Nos cambia la vida y nos ayuda a cambiar la vida de nuestros entes queridos y de toda la gente que necesita, ¿no?, escucharlo y cambiar por nosotros. So the most incredible thing is this journey is actually not ended, it's just beginning. So this journey is the journey to connect to this wonderful energy from the source, which transforms your life and makes you feel truly alive. So I'm just setting off on this journey, which continues for us and all and ourselves. Y estoy muy agradecida por estos seres, porque sin ellos estaríamos a ciegas todavía. Estoy muy agradecida. Gracias, Meg. Gracias, Master O. Y gracias a toda la organización por traer esa luz a nuestras vidas.